Hola, hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Confesiones de un Consultor. Hoy vamos a tener un temazo maravilloso, pero antes de irme con el tema, vamos a hablar algo de tendencia. Hola Manu, ¿cómo estás? Hola Sandra, muy bien, ¿cómo va todo? Qué Muy bueno, bien, episodio gracias. nuevo con invitada. Hoy tenemos invitadísima, ya la vamos a presentar. No nos acompaña hoy Soraya por unos temas técnicos que hubo ahí de agenda, pero antes de empezar con nuestro tema, salió la canción de Karol G y Shakira, ¿no? Y ha tenido más de 4 millones de visitas en menos de 6 horas. Ahí es donde uno dice hacia dónde van las tendencias, porque no sé si ustedes han tenido la posibilidad de escucharla. Y yo digo, letra, no, pues es de dos mujeres despechadas, pero la cantidad de viralización que eso ha generado es impresionante. Yo creo que es clave y lo hemos hablado, ¿no? O sea, el tema de generar tendencia y de aprovechar esa tendencia que está teniendo Shakira en torno, pues, al boom mediático que tiene como tal, pues, la hace poner en el lugar que está. Entonces yo creo que pues la verdad la está rompiendo, pues tremendo orgullo que sea colombiana y que tenga ese ímpetu para que en medio de las oportunidades que hay en torno a las adversidades, pues le saque el lado bueno, ¿no? Yo creo que de eso se trata toda la evolución de, pues, de la especie en sí, ¿no? O sea, creo que estamos donde estamos en torno a eso y nada, la tecnología YouTube, Spotify, todas las plataformas que existen para viralizar un contenido como el de Shakira y pues con la bichota, ¿verdad? Que la rompen, entonces pues aprovechan y eso hay que hacerlo, yo creo que hay que viralizar más ese tipo de contenido en medio de chisme, de lo que sea, pero pues es contenido positivo, es arte, es música y bueno, últimamente estoy como menos política, menos temas así controversiales y mucha más como arte, acción y temas importantes que construyan. Por eso este podcast, por eso creo que es tan chévere este espacio que nos damos. Lo que nosotros, Diana, lo hemos llamado, para mí esto es un rincón de meditación realmente, y de aprendizaje constante y creo que me ha hecho estar como mucho más activo a entender muchas cosas más. Entonces, no sé si Sandra, tú compartes ese mismo sentimiento. Sí, y te me adelantaste con el nombre de la invitada. Sí. Para los que nos están viendo, la están viendo en pantalla, para los que nos están escuchando, nosotros tenemos a una invitadísima el día de hoy, que ya le vamos a dar la palabra, Diana López, y hablando un poquito de la tendencia de lo que salió hoy con el tema de la canción de Shakira y la bichota, vamos a hablar un tema importantísimo que es todo el manejo de gobiernos de datos. ¿Qué es y cómo se come el tema de gobierno de datos? Esto es Confesiones de un Consultor, un podcast hecho por tres amigos. Aquí encontrarás anécdotas, historias, experiencias, vivencias y hablaremos de negocios, tecnología y sostenibilidad. Hemos hecho de la consultoría un estilo de vida y del servicio con pasión y propósito nuestra misión. Bienvenidos. En nuestro episodio anterior, que hablábamos de metodologías de proyectos, al finalizar hablábamos del tema de gobiernos de datos y la importancia que tienen hoy en día. Creo que por eso quisimos traer a una persona que realmente se dedica al tema, tiene experiencia, tiene conocimiento. Si no han escuchado el episodio anterior, los invito a que lo escuchen. Y bueno, Diana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, buenas tardes a todos, buenos días si nos escuchan en diferido, en otro horario. Muchas gracias a ustedes, Sandra y Manu, por invitarme. Realmente es un gusto para mí poder compartir con ustedes pues todo el conocimiento que pueda aportar.
Bueno, Diana, aquí antes de que yo me ponga a presentarte, porque a veces me suelo extender, me gustaría más que tú te presentaras y nos dijeras un poco pues de ti, a qué te dedicas y qué es eso del gobierno de datos. Vale, pues, bueno, pues yo soy Diana López, como ya lo venías mencionando, ese es mi nombre. Yo, pues, primero que todo, soy una persona, un ser humano, me gusta hablar un poco de la parte de la sensibilidad del ser humano. Entonces, nada, pues, soy una persona apasionada por lo que hago. Me gusta tener algunos hobbies como viajar y leer. Tengo 33 años y me gusta tener muchas mascotas. Amo los animales y trabajo por ellos prácticamente. Entonces, actualmente me encuentro trabajando para una gran compañía. Digamos que tengo un background profesional que se ha venido construyendo a lo largo de 10 años. Empecé pues estudiando mi pregrado en ingeniería de sistemas. Hice algo también en gerencia de proyectos, un diplomado, algo corto. Luego hice una especialización en bases de datos y luego hice una maestría en Business Intelligence. Y pues con todo este background académico, he tenido varios cargos alrededor de los datos. Desde que empecé muy chiquita saliendo de la universidad, empecé a trabajar en temas pues, tecnológicos claramente, en sectores financieros realmente. O sea, toda mi experiencia ha sido en el sector financiero y ha sido bastante gratificante porque es un sector que cuenta con mucha data histórica. Entonces empecé desarrollando software un poco orientado hacia la parte de base de datos. Luego pasé a un área de riesgo de crédito en otra entidad bancaria, eh, haciendo como un rol que se llama Data Steward, que supongo mucha gente no lo ha escuchado. Este rol es un híbrido entre una persona técnica y una persona de negocios, como la que conecta esas dos áreas. Entonces es alguien que entiende el negocio y que entiende los datos a nivel técnico, entonces entiende qué pasa en los sistemas de información y allí monitoreaba algunos procesos, también generaba algunos informes, generaba bases de datos de salida para campañas de otorgamiento de productos, reportes para la superintendencia financiera. Entonces siempre al principio fue un poco de reportería. Haciendo reportes nos dábamos cuenta como que la calidad de los datos no era tan buena, entonces sufríamos los dolores que tienen la mayoría de personas cuando empiezan a usar los datos. Entonces también tuve como un poco el rol de calidad de datos, de empezar a pulir la data, de empezar a ver de dónde sacábamos mejores datos y generar nuevas bases de datos ya con una calidad un poco más garantizada, logrando más o menos un 98% de confiabilidad de la data. Posteriormente estuve trabajando en áreas de analítica como data engineer, entonces ya era un poco más de explotación de la data para modelos analíticos. Y luego pasé a un área muy de negocio, era un área que se encargaba de pagar los incentivos a los comerciales y hacía todas las tareas de forma manual en Excel, pedía todas las bases descargadas y cruzaban en Excel y todo lo hacían en Excel. Entonces mi rol fue como de cambiar esa cultura manual hacia la transformación digital, por así decirlo, y automatizar todos esos procesos en herramientas como SAS, que te permiten a través de un clic correr todo lo que hacías manualmente y liberar muchas horas de trabajo. Y ya finalmente, después de toda esa experiencia, me ubiqué en el trabajo actual, que tiene mucho más que ver con gobierno de datos. Y todo el background que les cuento, pues me ha servido para entender los dolores del usuario y poder hacer un buen gobierno de datos. Pero Hacer, súper. vamos a hacer un juego, porque hay muchos conceptos técnicos. Entonces, No, y Sí, no solo eso, Manu. No, cuando ella hablaba de bajar la información manual, de que la calidad del dato, o sea, partamos de ahí. En el momento en que nosotros trabajamos de pronto con grandes corporaciones o empresas que tienen un equipo detrás a nivel tecnológico y que realmente
se interesan por la administración de los datos que están generando o el histórico que ellos tienen, pues efectivamente hay un equipo que se encarga de hacer eso, pero Ujú. en la mayoría por lo menos en el sector donde Manuel y yo nos movemos, que es empresas pymes, pues sí existen los datos, pero que haya calidad de los datos, Exacto. no sé qué Ahí tan quiero, probable sea ahí eso. quiero proponerte un juego, Diana, y es procurar en máximo 5 palabras definir qué es cada una de las cosas que te voy a, que te voy pues, a mencionar de lo que tú ya dijiste. Entonces, lo primero Ok, sería que es Business Intelligence. bueno, Business Intelligence sería el área que trabaja con la explotación de los datos. Listo. ¿Qué es gobierno de datos? Es el framework que te permite tener buenos datos para poderlos usar. ¿Y qué es calidad de los datos? Calidad de los datos sería las políticas que te hacen saber que los datos están bien. Ok, listo, súper. ¿Esto por qué? Para que las personas que nos están siguiendo se enfoquen un poco en el objetivo de este episodio, que es resaltar algo que nos rodea todo el tiempo y que hubo un boom hace unos años con el tema de Business Intelligence, que realmente los millennials creo que nacieron o ya empezaron a trabajar con un poco más de estas tendencias, los centennials sí que más. Pero pues nos tocó, a algunos nos tocó como escuchar ese ruido del business intelligence, del tema de Big Data, de que los motores de bases de datos empezaran como a tener un mayor uso de recursos que no usaban antes para consolidar grandes datos de información, porque el rey era Excel y hoy en día sigue siendo el rey Excel, pero pues se diversificó la oferta para todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a este mundo? O sea, ¿por qué te gustó la analítica? ¿Por qué entrar a estudiar un tema de business intelligence? ¿De dónde esa pasión por los datos? Bueno, realmente yo creo que nacimos en la mejor época, que era la de la transformación, justamente la que mencionas. Entonces, en su momento tuve que decidir entre arquitectura e Mm, ingeniería de sistemas ok. y me fui por el lado de la ingeniería de sistemas como el último día que tenía para escoger. Básicamente, desde muy chiquita, la curiosidad por todos los sistemas informáticos me atacó. O sea, era como, de verdad, ¿por qué funciona así? ¿Por qué el PlayStation Mm, funciona con los botones? O sea, desde el botón. Y creo que le pasa mucho hoy a los niños chiquitos que ya saben prender el televisor sin que nadie les diga cuál es el botón, ujú, por simple intuición. Entonces, creo que a nosotros nos tocó esa época del cambio. Y eso fue con la que generó el interés en estudiar ingeniería de sistemas. Claramente, hace unos 15, 20 años todavía pensábamos que era una carrera muy técnica, que era el que sabía cómo funcionaba el computador como tal, más no el por qué. Entonces, ya entrando a la carrera, tuve muchas diferentes visiones de los diferentes profesores, los que eran muy técnicos, la parte de redes, la parte de gerencia de proyectos está muy enfocada en ingeniería de sistemas. O sea, ahorita todas las carreras lo adaptaron, pero eso surgió del desarrollo de software realmente, porque ujú. eran los proyectos más difíciles de desarrollar, de entender, de darles un alcance, de negociar incluso. Entonces, realmente la materia que más me gustó sí era las que tenían que ver con estructura de datos, con bases de datos y al final alcancé a cubrir Business Intelligence en mi carrera, en el pregrado. Y lo interesante de aquí es que para algunas personas que están involucradas en el tema de consultoría y especialmente en el tema de transformación digital, marketing digital, el tema tecnológico, pues el uso de los datos es demasiado relevante, ¿no? Porque pues ayuda a tomar decisiones. Pero cuando tú hablas de business intelligence, que no es algo nuevo, que no estamos hablando como por ejemplo el metaverso, que son tecnologías que vienen desde hace más de 10 años, 15 años,
Igual siempre ha existido un tema, digo yo también como ingeniera de sistemas, que ha existido un tema de desequilibrio, desigualdad entre grandes corporaciones y pequeñas corporaciones. Porque a la final, la cuestión aquí del gobierno de datos no es que tú tengas los datos, hablábamos de conceptos como la calidad del dato, de todo un tema de políticas, de infraestructuras, que hace que realmente exista un comportamiento distinto entre la administración de estos datos en unas corporaciones o unas grandes empresas, como lo mencionabas, bancos u otras entidades, y con respecto a pequeñas empresas o medianas empresas. Hoy en día, ¿cómo una empresa pequeña puede empezar a decir, ok, yo quiero entender qué es el gobierno de datos y quiero empezar a trabajar eso en mi compañía? Porque yo creo que aquí la importancia del tema para todos se da en algo que dijo Diana concretamente, y es la posibilidad de automatizar cierta información o el resultado de conocer a través de esos datos que tenemos dentro de nuestra compañía, los comportamientos y predecir, ¿cierto? De cierta forma yo puedo llegar a predecir qué voy a hacer. Y hoy en día, por ejemplo, en el mundo de marketing pasa mucho eso, y es yo tengo que tener una buena información de las personas que me compran, en qué nivel de compra, para poder ir haciendo comportamientos. Pero una empresa pequeña, ¿cómo lo logra? Mira que yo he estado pensando mucho últimamente en darle como un concepto a todo eso que tú acabas de mencionar, como en englobarlo en parte de mi marca personal. Y es que lo primero que yo recomendaría es enfocarnos en la cultura de la organización orientada a los datos, porque todas las personas que están en la compañía somos responsables de los datos, desde el que los genera en la caja registradora, en la caja del banco, el que hace la admisión de un cliente, la historia clínica, lo que sea, hasta el que los usa al final, ¿no? Entonces el dato tiene un ciclo de vida muy largo y todas las personas tenemos contacto con el dato en algún momento, bien sea generándolo o bien sea utilizándolo. Entonces, empezaría por un cambio cultural, por una cultura organizacional enfocada en el dato, y empezaría con, con mi concepto del coaching de datos, básicamente, hacer como un coaching de datos, o sea, volver a la gente consciente de que todos somos responsables del dato, y si eso empieza en la captura del dato, los problemas de calidad se van a reducir desde el origen. No entrar a ser un tema correctivo, sino un tema preventivo. Me encanta eso que dices porque siempre ha sido una barrera muy fuerte la, la disposición de las personas dentro de las organizaciones a poder hacer el registro de información o a poder incorporar sus procesos a un modelo en el cual realmente se aproveche la tecnología para hacer todo ese registro. Yo lo sufrí mucho haciendo implementaciones de WMS, por ejemplo, porque las empresas de por sí cuando van a hacer una implementación de un sistema de gestión de inventario, se encuentran con que tienen códigos de referencias duplicados, donde no tienen categorías de producto, no hay agrupación, no hay un montón de criterios que son importantes para hacer una buena gestión del inventario, y ahí se estrellan y entonces entra en esa cultura que tú dices, ¿no? O sea, meter la cultura yo creo que es un tip clave para que se pueda realmente ir e incorporar dentro del proceso. Oiga, es que con esto vamos a ordenar, vamos a fortalecer el seguimiento, disminuir pérdidas, disminuir o aumentar la rotación del inventario, cosas por el estilo, en un solo ejemplo, ¿no? Porque de ahí para allá, en la parte comercial también sucede mucho. En comercial Mucho. sí que, no sé si a ti te pasó, Sandra o Diana, lo has visto, que los comerciales normalmente, personas que venden, normalmente dicen que es que no tienen tiempo, que ellos necesitan es vender y no tienen tiempo para ir y registrar toda la información del cliente, porque es que eso es mucha información y yo necesito es vender y ir a cubrir en mi ruta 30 clientes al día. Así es, totalmente de acuerdo Pero mira, lo contigo. paradójico es, yo no tengo tiempo,
pero al momento en que hacen en fin de mes o fin de año un análisis de las ventas, y en cualquier sistema pasa, digo, es que en SAP lo hemos visto muchas veces, pero hacen el análisis de ventas, no, esa información no le cuadra a la gerencia. Hay que hacer un informe que permita pues tener los datos. ¿Cuáles datos? Si es que realmente todo parte de esa cultura, desde que el momento inicial en donde realmente los usuarios necesitan involucrarse más, ¿no? Porque a la final, cuando hablamos de datos, creo que el tema es que es transversal a toda la compañía, ¿no? Así es, todos somos responsables de los datos de una forma u otra. Entonces, sí, digamos que ahí va un punto de crear esa cultura, porque alrededor de los datos luego tenemos muchísimas tareas. Tenemos tareas de proteger los datos, tenemos tareas de darle acceso a los usuarios a los datos, entonces eso también tiene que ser controlado. Tenemos tareas de limpiar los datos de la calidad, y para hacer calidad también tenemos que saber de dónde vienen los datos. Entonces, todos en algún momento hemos tenido contacto con ese dato que está bien o que está mal. Eh, Se hacen un modelo de analítica para incrementar las ventas y los datos que metieron los vendedores están bien, pues las bases que van a salir y el modelo que se va a predecir, pues va a tener como un mayor acercamiento a ser exitoso que si los datos están mal. ¿Y eso a quién va a terminar beneficiando? Al comercial al que le van a pasar la base de datos, porque su gestión Ujú. comercial se va a facilitar. Pero como no está el punta a punta en la cabeza de todos, pues no nos importa sino nuestro pedacito. Sí, Es que total. Hoy, ese tema. hoy se nos Me duplicó la enamoré del tema pantalla. del coaching. Aquí no te asustes si ves doble, no somos. Volví yo y qué pena. Realmente Hola, no. estaba yo corriendo agendas, pero bueno, acá estoy, chicos. Te perdiste la mejor parte. Vamos. Realmente, Diana creo que en unos pocos minutos logró alinear algo que siempre había dicho yo, que era un paradigma que tocaba romper. Y ahí como para ponerte en contexto, y si alguno nos está viendo en este momento, aunque no estamos en vivo, y llegaron de momento a este minuto, el tema importante del coaching de datos, que estaba diciendo Sandra y lo que dice Diana, es vital porque realmente lo involucra como un escenario de la cultura de las empresas, que ahí yo creo que eso le puede hacer mucho más clic a cualquier persona involucrada con el tema de datos. Soraya, yo creo que sí que lo ha sufrido en asesorías y todo. Yo creo que el tema en Colombia, también con tanta reglamentación para el seguimiento y la trazabilidad de las operaciones comerciales, hace que las empresas vayan entrando en esa cultura, ¿no? Pero todavía falta mucho. Sí. Diana, pero aquí, por ejemplo, ¿qué ventajas o beneficios son visiblemente, no sé, reconocibles de una empresa que sí tiene, por ejemplo, un gobierno de datos a una empresa que no? La automatización de los procesos es una de las más visibles, por así decirlo, porque tú no puedes automatizar ningún proceso si no lo tienes parametrizado, y parametrizar implica tener datos que siempre te lleguen bien, ¿no? No te puede llegar hoy el dato del tipo de documento como CC y mañana como simplemente cédula o como un número que corresponde a al tipo cédula, ¿no? Entonces, la homologación de los datos para un proceso, por ejemplo, de automatización es súper importante, es el punto de partida. Si no, no lo vas a lograr. Y, Ese punto y que te acabas de decir, es súper interesante porque normalmente hoy en día muchos vemos a las empresas que quieren automatizar, ¿no? O sea, el boom es, ay, no, yo quiero automatizar tal proceso, quiero que sea más eficiente, pero pues creo que el primer punto de partida es cómo tienes los datos para automatizar, no es qué herramientas vas a utilizar para la automatización y cómo lo vas a hacer, sino la base va a ser los datos. así es. Lo que pasa es que el gobierno de datos es como
el centro, la casa matriz del éxito del uso de los datos. Porque tú entras a hacer gobierno, entonces empiezas a mirar la calidad. Para que haya calidad necesitas estandarizar. Entonces tienes que entrar a crear políticas de estandarización, a crear como diccionarios de datos, a tener tus datos documentados además. En la calidad está un poco relacionada con esa estandarización, pero también con que el dato refleje la realidad del negocio, ¿no? No podemos tener todo estandarizado y que nos diga mentiras. Entonces entra también a ser un tema de revisar, pues, como que esté con buena calidad y que refleje la realidad del negocio, ¿no? Entonces, ahí ya son dos puntos súper importantes. Luego tenemos que proteger nuestros datos, ¿no? Como les decía en otras conversaciones a todas las personas que hablo de esto, el dato es un activo. El dato es un activo que tiene un valor, pero además es un activo diferente al resto de los activos de otros gremios, ¿no? Tú compras una materia prima, en un momento es un activo, lo utilizas y se convierte en tu producto, ¿cierto? Y no la puedes volver a utilizar. Los datos son un activo reutilizable. Entonces, eso lo hace súper diferente, lo hace prácticamente invaluable porque no sabes cuántas veces lo vas a poder reutilizar y no lo vas a perder. Pero Claro. si lo tienes mal, es un activo que no te va a servir para nada. No, Ujú. y hay un riesgo latente en muchas empresas que nos ha pasado a clientes de nosotros y demás, y es que pierden años de información por una situación, digamos, no controlada, llamémoslo así. Ajá. Un, Entonces, ahí Oh, entra ese tema de protección que venía mencionando. Una cosa es proteger quién ve tus datos, porque pues deberían ser ciertos empleados, ¿no? Hay ciertos niveles de confidencialidad, también dependiendo del gremio. No es lo mismo tener datos de una transacción en una tienda que tener datos del tratamiento de un paciente. Pues tienen diferentes niveles de confidencialidad y también en dónde los tienes almacenados. Entonces el gobierno también entra y se comunica con la parte de infraestructura, de cuáles son nuestros canales seguros para compartir los datos, para almacenar los datos y para proteger los ataques hacia los datos. ujú. Eso es bueno, ¿no? Colombia yo creo que tiene una bandera arriba muy importante a partir del Ministerio de las Telecomunicaciones y en los últimos años pues han hecho un esfuerzo importante alrededor del habeas data, bueno, en fin, ya no es los últimos años, es como hace una década, pero, pero realmente sí, sí el habeas data y pues todo también lo que ha hecho Europa con el tema del GDPR y todo ese control de datos y de garantizar realmente que se pueda tener disponible o no la información principalmente de los clientes, ¿no? Pues todo esto ha mejorado y temas también de los documentos electrónicos, todo el tema ha hecho que realmente pues se genere esa conciencia hacia el cuidado de la información y hacia validar que la infraestructura sea mucho más robusta, ¿no? O sea, en estos días, y yo no sé tú qué tan involucrada estés en temas de escenarios de continuidad operativa alrededor, pues, de la información también, porque pues se ha vuelto vital esto, ¿no? O sea, es un mundo interesante todo esto de continuidad operativa y todas las certificaciones que hay hoy en día para preservar que realmente tú como usuario debas tener también como derecho al acceso de lo que necesites y como que la hiperconectividad hace también que te quieras estar todo el tiempo conectado, ¿no? O sea, uno puede hacer compras a cualquier hora del día y uno necesita que el banco esté disponible siempre. Entonces eso creo que incluye muchas cosas. Es un enredo, realmente es un enredo porque Sí, es enredo de infraestructura, enredo legal, enredo táctico, estratégico, pero chévere. sí, sí, realmente lo que te decía es una visión muy 360 de todo lo que puede pasar alrededor del dato. Antes yo siento que era un poco más difícil tener ese control, sobre todo en la infraestructura, porque eran infraestructuras propias. Mi servidor más mi réplica en algún lugar. Ahorita con el tema de la nube siento que se ha suavizado un poco,
Ujú, porque como que cedimos esa responsabilidad a los proveedores de nube. Entonces claro, ya no está tanto bajo nuestro control de infraestructura, sino el control de esa infraestructura Y se volvió del más tercero. asequible, ¿no? Porque a la Ujú. final, cuando tú dices, no es que tengo que tener una persona experta en infraestructura, una persona experta en gobierno de datos, una persona experta, pues un pequeño empresario dice, yo tengo 5 colaboradores, 10 colaboradores y de esos tengo que contratar 5 o 6 solo de tecnología y con perfiles súper específicos. Entonces, yo creo que también el hecho de trabajar en nube facilitó o hizo más asequible a muchas empresas el tema, pero pues no sé qué tan Sí. usado sea por muchos, la verdad. ahí yo le iba a hacer una pregunta a Diana y es, estamos hablando del dato y uno se imagina que el dato es básicamente el número de la cédula o el nombre que uno tiene y demás. ¿Cómo es esa gestión del dato? O sea, ¿qué elementos tecnológicos usan alrededor del dato como tal? ¿O cómo lo administran? ¿No? Uy, bueno, eso es otra charla, yo creo. Voy a tratar de resumir, Preguntas corchadoras porque de Maggie. no son, o sea, no es tanto lo corchadora, sino que empiezas hablando del dato, ¿no? Y el dato como concepto es un valor. Ujú. Cuando lo O sí, combinas, sí. Nos vamos a los el dato binarios. per se es Realmente el dato es un cero y un uno que... más o menos, pero entonces luego lo conviertes en información cuando lo combinas con otros datos. Entonces ya Ujú, no es solo un número, sino es el número de alguien y es el número de alguien que hace algo. Entonces ya ujú, se vuelve conocimiento y es el número de alguien que hace algo cada cierto tiempo. Entonces ya lo conviertes en un conocimiento más enriquecido, ¿cierto? Eso es el dato y eso siempre está almacenado en algún tipo de bases de datos. listo. Eso era súper. Estructurada, no estructurada. Ahí llegamos al punto clave. Esto es importante que todos sepan que la información realmente la mejor forma de almacenarla no es en un Excel, no es en un archivo de una hoja de cálculo o en un Drive por allá lleno de carpetas ni nada. Esto debería sí o sí ir alineado a un motor de base de datos. Sí, además porque el motor de base de datos tiene inmerso muchas herramientas que te ayudan a controlar un poco la calidad del dato, la Ujú, disponibilidad. Se te pierde el archivo Excel y se te daña el computador y te quedas sin el dato. Entonces, ahí nos dirigimos a sistemas de gestión de bases de datos y entramos ya a ver cosas como Oracle, como MySQL o ya herramientas en la nube, ujú. ¿cierto? Eh, Básicamente a nivel de infraestructura, siempre hablamos como de las bases de datos, el servidor donde están y cómo podemos llegar a acceder a ellas, ¿no? Ya Es- la parte técnica te la quedo viviendo porque no, No, sí, no no, es y no, Pero no, mira que esa es la no es parte muy fuerte. técnica, pero lo interesante de esto es que a la final, cuando tú te dejas, digamos que de lado la parte de infraestructura y te metes todo el tema de inteligencia de negocio, ¿cierto? Que es parte de lo que hace gobierno de datos. ¿Cómo haces tú ya con esos datos almacenados para convertir lo que tú decías en procesos automatizados, en información relevante para la organización? Creo que el tema va ahí, ese es el punto que realmente le da valor al empresario, ¿no? Y que hace que una empresa pueda pronosticar y crecer en determinado tiempo. Claro que sí. Ahí yo diría que lo más importante es hacer un canvas de datos. Y vi una publicación hace poco al respecto. El canvas te ayuda a organizar tu negocio, ¿no? A saber qué quieres, a quién te diriges, o sea, te responde preguntas. Entonces, lo primordial es saber qué preguntas le quiero hacer a los datos, qué quiero obtener yo de los datos, para quién es la información que voy a Ah, te perdimos. dar. No te escuchamos esa última Entonces, parte. Si quieres la repites. ok, no, pues aparte decía como hacer un canvas de datos, un canvas te ayuda a alinearte, a saber qué quieres con tu negocio, a saber a quién le vas a entregar un producto final,
a saber qué vas a obtener de tu materia prima, cuál es tu materia prima, ¿cierto? Entonces haría un canvas de datos, o sea, saber qué datos tengo, qué preguntas quiero responder con esos datos, a quién va dirigida esa respuesta. Esa respuesta es simplemente un reporte, esa respuesta va a ser un modelo. ¿Puedo trabajar con una muestra de los datos o necesito tener el 100% de los datos? Entonces eso es lo que hace el Business Intelligence, saber qué preguntas de negocio quiero responder, y esas preguntas pueden ir orientadas a saber qué está pasando con mi compañía basada en los datos o por qué está pasando. Y no solo el Business Intelligence, ¿no? Entramos también a la parte del Business Analytics, que es la posterior, que es ya sé qué está pasando, ya sé por qué está pasando, y ahora quiero saber qué va a pasar en 3 meses si yo sigo haciendo lo mismo, o qué puede pasar en 3 meses si yo cambio cierta variable, ¿no? Ujú. Básicamente a eso hace referencia a la analítica. Y ahí entra Entonces, uno al mundo apasionante de los datos. Entonces ahí ya empezamos a hablar de herramientas que explotan esos datos, ¿no? O sea, yo tengo herramientas que me capturan los datos, herramientas que me almacenan los datos, herramientas que me aseguran los datos, pero por el otro lado tengo herramientas que sí pueden entrar a esos datos, herramientas que pueden explotar esos datos como SQL, SAS, SAP, y herramientas que me dejan visualizar esos datos de forma resumida. Ujú. Esos son nuestros visualizadores como Power BI, todos Claro. los que se les Eh, ocurran. sí, ahí está Tableau, está Power BI, hay varios hoy en día. El, Looker, Data Studio. ujú. ¿Cómo ha sido esa evolución? Porque digamos que del Business Intelligence se pasó al Business Analytic, y con el tema de la masificación de las redes sociales que estuvo con el Big Data, pues realmente hoy en día la información se puede registrar, imágenes, ubicaciones, muchos temas que son relevantes y que hoy en día uno se da cuenta que la información la almacenan a ese nivel, porque, por ejemplo, pues ya hay temas de marketing que si tú pasas por una tienda, te bota de una vez la información o un correo te llega porque pasaste al lado de la tienda y te llegó el correo. Y pasa Ujú. muchísimo. Y uno dice como, uy, me están viendo, no, no te están viendo, están mirando la georreferenciación de tu celular o de tu móvil y saben que ahí estás realmente ubicado, ¿no? Así es. Esa es una de las razones por las cuales Excel ya tampoco nos sirve, ¿no? Porque ya no hablamos solo de datos estructurados, del dato que cabe en la casilla de Excel, que es un número o una cadena de texto, sino que ya también tenemos datos no estructurados. Entonces, esos datos no estructurados pueden ser un correo. El correo tiene un encabezado, un asunto, un de quién, un para quién, y un cuerpo del correo que se puede analizar su contenido. Tenemos la georreferenciación, como lo mencionas, que son coordenadas, que son pues, dos datos realmente, latitud, Ujú. longitud, de dónde estás parado. Imágenes que terminan siendo píxeles almacenados dentro de una matriz. Entonces, por eso es que sabe que, no sé, que cierto objeto es un monoobjeto, pues porque la silla tiene un patrón de píxeles, y pues si tú lo comparas con otro patrón suele compararse. Y de hecho los invito a utilizar la aplicación de Home Center, que te deja Mm. buscar por Súper buena, imagen. súper buena. Súper buena, y te deja dibujar además. Entonces tú ¿Ah, dibujas sí? una silla como un niño chiquito y él te muestra todas las sillas disponibles que tiene. Entonces, por eso es que ya no nos sirve el Excel, porque tenemos dos tipos de data: data estructurada, data no estructurada, data que ya no es solo como esa dimensión del dato, sino es una serie de dimensiones combinadas en un Y, solo re- dato. y recuerden lo que hablábamos en el episodio anterior de Chat GPT. O sea, si, imagínense eso si no tuvieran unos datos o un gobierno de datos estructurados. O sea, ¿quién va y busca algo en ese tipo de herramientas? Yo creo que la inteligencia artificial ha logrado tener el boom que ha tenido últimamente, pero precisamente por eso. Yo creo que este es un capítulo que vale la pena
vincular a muchas empresas de tecnología, de consultoría, y darles realmente una charla a este nivel, porque si a mí me hubieran dado esta charla el día que yo era junior, creo que inclusive en las metodologías de consultoría valdría mucho la pena una sesión enfocada 100% al activo de la información y el potencial que se le puede sacar. Yo siempre he sido muy crítico en eso y lo decíamos también en ese episodio que pues fue el que le dio el origen a este realmente, mm, de que las empresas invierten miles o a veces millones de dólares en tecnología y se llevan la misma información que tienen en un sistema mucho más barato, que al Bueno, un final Excel. no les va a hacer nada, o en Excel. Entonces, yo creo que esto está muy bueno. Realmente súper importante estos conceptos y esta definición que a veces se vuelve un trabalenguas, pero está súper alineado también a lo que hoy por hoy existe, ¿no? Porque pues gracias por el tema de Home Center hubo otras. El último carro que había comprado, me acuerdo que me antojé del carro porque sacó Volkswagen una aplicación de realidad aumentada y uno ponía el carro en la sala y lo veía. Entonces eso pega en la psiquis durísimo y para eso lo hacen. Entonces, genial, genial todo eso. No, Ok. y yo creo que Diana ha logrado aterrizarnos a esos conceptos que suelen ser tan complejos como a un idioma muy neutral, Ujú, que es fácil de entender, porque pues De a la hecho, ese final es eso. ejemplo, eso que mencionas, tratar como de volverlo unos conceptos entendibles por toda la compañía, es también el rol del gobierno de datos, mm, culturizar. Y tú no puedes entrar a decirle a una persona que trabaja en el área comercial cosas muy técnicas, de tienes que hacer esto y esto porque sí, sino que de verdad esto tiene un trasfondo que es súper importante que sea entendido para que la gente lo acoja, para que la gente no se sienta que están hablando en chino y claro, también que tiene muchos beneficios para ellos mismos, o sea, que al final termina siendo un ciclo porque la data que mete el comercial es la data que se transforma en el modelo de analítica que va a sacar la base de datos de clientes potenciales de nuevo para el comercial. Entonces, de verdad se vuelve un trabajo muy conjunto de todas las personas de la compañía. Entonces, toca Bien, hablarles en términos muy, muy claro, cercanos. totalmente, por no decir dummies. Eh, Diana es muy polite. Diana, Sandra te hacía una pregunta y era básicamente enfocado hacia las pymes, empresas que tienen una capacidad limitada en inversión y en equipo de trabajo. Entendiendo que tú trabajas en una empresa muy grande, ¿cómo homologaría uno de pronto la responsabilidad en una empresa mediana? ¿A quién le asigna uno esa responsabilidad? ¿Un consultor externo? ¿Alguien directamente relacionado con la operación? ¿El contador, el de tecnología? No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Quién sería como el ideal? Mira, yo he visto últimamente que el gobierno de datos se ha vuelto muy una consultoría precisamente porque tiene muchos roles dentro. Entonces, lo pagas una vez, aprendes, lo implementas y el gobierno de datos es algo que se mantiene en el tiempo. O sea, surge nueva data todo el tiempo. Cuando ya adquieres ese conocimiento de cómo hacerlo, te es más fácil replicarlo en tus nuevos datos. Entonces, lo que he visto es que sí se vuelve un tema de consultoría, se vuelve un tema de utilizar la experiencia que otros tenemos para que estas pequeñas empresas aprendan, ¿no? Entonces, simplemente es como transmitirle ese conocimiento a diferentes personas de la compañía. Si tenemos personas técnicas, le compartimos la parte técnica, pues las personas de negocio también tienen que estar muy involucradas porque son los que nos van a ayudar a entender los datos, a saber cuándo un dato tiene calidad y cuándo no, cuándo refleja y cuándo no refleja la realidad del negocio. Entonces yo implementaría como al menos dos roles dentro de personas que ya hagan parte de la compañía. Uno hacia el lado técnico y uno hacia el lado de negocio, que se hablen todo el tiempo y traten de implementar todos estos lineamientos hacia el gobierno de datos. Es que al Claro, final lo que Diana dice y es lo que nosotros muchas veces hemos comentado en los podcasts, los negocios no pueden ser islas, no pueden ser solo una área o la otra, es al final un sistema integrado donde
Los datos del área comercial se van a replicar en el área financiera, en el área de marketing, en el área de productos. O sea, al final, un negocio nunca se puede ver como aislado o separado. Y yo siento que el gobierno de datos al final va a ser transversal en todo el negocio, ¿no? Sí, y al final una consultoría se convierte en una consulta médica, ¿no? En decirte qué tienes mal y qué te tienes que tomar para arreglarlo, ¿no? Entonces el médico no está todos los días en tu casa, pero sí te dice qué tienes que hacer. Y este tipo de charlas son súper enriquecedoras para todas las personas del negocio. Diana, y para una persona que quiere entrar a ser consultor de gobierno de datos, ¿qué tiene que saber? Bueno, de gobierno de datos, yo creo que más que saber, tener la experiencia, haber vivido los problemas que tienen los datos, porque entiende el dolor de ese paciente que va a ser su Claro. cliente, ¿no? Ujú. Entender ese dolor. Y un libro realmente de MBOK, si se lo quieren leer, eh, nos habla mucho de esto. Ok. Es una biblia, es como el PMBOK, bueno, el Ajá. PMBOK, De pero de los los... datos. Ok. Bueno, Y ese toca es, ponerlo ahí en los comentarios del episodio para que lo revisen. Y mm, realmente yo creo que el contexto de los datos pues permite aterrizarle a la alta gerencia un contexto de, si uno eso se lo transmite, como tú lo decías, que es un activo, pues la alta gerencia le va a dar digamos que, un interés mucho mayor a controlarlo mejor para que puedan tomar decisiones. Realmente por eso es que compran, compran los sistemas y todo, lo que pasa es que compran el software y creen que eso ya les va a solucionar la vida y ya, y delegan esa responsabilidad, pero no asumen una estrategia Aquí de pronto alrededor de eso. me voy un sí, poquito a comentarios internos de mi zona. Normalmente a lo que son normas internacionales o todo el tema de normativa internacional ha evaluado toda esta posición, porque es que no son activos lo que normalmente las empresas catalogaban como su infraestructura, su bodega, ¿no? O sea, son activos, como tú lo decías, que a veces no son tan fáciles de cuantificar, pero sí son demasiado relevantes. Y hoy en día hay empresas que se dedican a vender datos y hacen un mega negocio vendiendo datos. ¿Sí? Entonces, es como nosotros, o sea, entendemos que esto no es algo tampoco tan nuevo y desde la reglamentación mundial siempre han tratado de como decir cómo reglamentamos esto nuevo que es realmente considerar los datos como un activo importante y sustancial para cualquier tipo de negocio. así es. Y volviendo un poco a lo que me estaban preguntando respecto a qué debería tener una persona, hago énfasis en la experiencia, ¿no? Porque no es, o sea, el libro que les menciono es una muy buena guía de cómo implementar un gobierno de datos. De hecho, habla de más cosas, pero si tú no tienes la experiencia y no has sufrido como ese dolor de no tener buena data, sea como usuario o sea como el proveedor de datos al que todo el mundo va cuando algo está mal, no vas a entender ese dolor ajeno. Creo que ese es el feeling que tiene un consultor, como entender y Claro. ponerse realmente en el zapato del cliente. Sí, al final el consultor lo que hace en grandes rasgos es asumir un reto y ayudarle a dar una solución en torno a una necesidad puntual. Entonces, no, pues tremendo, aprendí un montón. Me encantan estos episodios donde aprendo un montón. Y yo creo que no solo nosotros, o sea, yo creo que si se dan cuenta de todo esto que hemos hablado de la calidad de los datos, imagínense a nivel de marketing o las empresas que realmente le sacan provecho el nivel de ventas o el potencial de crecimiento. Y no nos vayamos lejos, las startups o los unicornios, porque han logrado crecer en tan poco tiempo. Muchas veces es Volumen porque de ellos datos. realmente logran un manejo de datos impresionante que les permiten hacer todo esto que hablamos hoy en el episodio. Ujú. Pues, Exacto, se enfocan en crear buenos datos y no tienen el problema que tienen actualmente las empresas que ya los tenían, que es corregirlos. Ujú.
Total. e integrarlos, ¿no? Porque también vienen de diferentes sistemas. Entonces, tú en un sistema puedes tener la cifra y vas y la sacas en el otro y no cuadra. Entonces, eso es lo que retrasa tener un buen gobierno de datos. Digamos que eso es una desventaja de tener los datos desde hace tanto tiempo Claro. diversificados. Cuando eres nuevo, tienes la posibilidad de hacerlo bien desde el principio. Ese es el miedo que tienen muchas empresas al montarse a una nueva tecnología o al adquirir soluciones nuevas como un SAP o un Oracle o un Business Central de Microsoft, que básicamente es perder la información que traen de un sistema anterior. Pero pues es verlo con esos ojos de realmente empiecen con el pie derecho en un nuevo sistema, manejando bien la información, con un buen gobierno de datos y de seguro le sacarán más provecho que con ese software que tengan allá viejo. Es más, acaba de crearse una nueva unidad de negocio en cada una de nuestras empresas. ¿En serio? Sí, Total. una nueva consultora. Ahí estás, ya estás de aliada en los portafolios respectivos. Entonces, no, chévere, chévere. Y yo creo que eso que acabaste de decir, Manu, resume hoy la sesión y el consejo que siempre damos al final, ¿no? Porque hablamos, y tú lo decías, si yo quiero pasar años de historia o años de datos de un sistema que venía pagando a X valor y me va a pasar a una tecnología mucho más avanzada, a pasar lo mismo, pues ahí literalmente, les soy sincera, están perdiendo su plática. O Sí. sea, evalúenlo de esa manera, porque pues a la final el hecho de, yo creo que eso nos pasa en todo lo que hacemos en la vida. Si yo estoy cambiando de un vehículo, de una casa y quiero tener exactamente lo mismo, pues a la final, ¿para qué se cambian? Total. Sí, sí, yo creo que hay que ser muy responsables con las Hay que inversiones. evolucionar en el tema. Y los proveedores de tecnología deben ser muy responsables en entregar valor. Creo que eso es importante. O sea, entregar valor y hacerle ver a los clientes. Ayer mucho, lo discutíamos en un episodio donde básicamente hasta qué punto es bueno entregarle al cliente solo lo mínimo, ¿no? O hasta qué punto irían una milla extra. Entonces, yo creo que cualquier acción que se haga en tecnología, pues debe ir orientada a generar valor. Si vamos a hacer lo mismo, pues tenemos que ser sensatos y decirles como, chao, Sí. quédese con lo mismo. Y que aprovechen la tecnología que realmente hoy en día lo que nosotros estamos viendo de todas estas herramientas, el tema analítico, el tema de business intelligence, el tema de inteligencia artificial, pues hace 15 20 años, 30 años, eso que era casi que imposible tener, ¿sí? Y entonces hoy, precisamente en esa transformación y en ese cambio generacional y demás, pues hay que ir evolucionando en esa medida con Eh, los datos y con la estructura que Este es tenemos. uno de los episodios en los que uno no se quiere despedir. Sí, porque tú acabas de decir algo importante ahí también, y es que si yo me pongo a pensar, realmente este es un capítulo más para clientes que para consultores, o sea, más para empresas que tengan tecnología nueva o tecnología obsoleta, que realmente tienen que aprovechar la información como un punto importante para volverse competitivas en medio de tanta incertidumbre mundial. Entonces Y yo de creo todos que modos, para los consultores, creo que es una bandera que nosotros también debemos llevar de conciencia y hacer parte de esa educación que el cliente ujú, necesita del gobierno de datos, porque te aseguro que muchos clientes dicen, no me interesa porque lo del desconocimiento genera miedo, y eso lo hemos hablado muchas veces en muchos episodios, y es tú como rol de consultor, cómo realmente envías ese mensaje al cliente, de decir, oye, existe esto, esta es la alternativa, lo puedes hacer así, y el cliente abre su mente y tiene la responsabilidad de decir, venga, esto sí me sirve y puedo crecer inclusive mucho más de lo que estoy creciendo. y para Sí, los y mira, clientes, ay, dale, Diana, dale. no, ahí complementándote, una vez el cliente te lo acepta, empieza una labor muy difícil que es otorgar estos roles de quién van a ser los responsables de los datos, quiénes son esas personas, porque nadie se quiere responsabilizar, nadie quiere decir como, bueno, yo voy a decir que el dato está bien, o sea, yo me hago responsable del dato. Eso es algo que a mí más me ha costado implementando los frameworks de gobierno
Claro. actualmente, como buscar esa persona que diga, sí, me pongo el sombrero, soy yo, dentro del negocio. En especial, la gente de tecnología pues es un poquito más abierta a decir, sí, yo me hago cargo de la disponibilidad, yo puedo revisar el tema de unicidad, de completitud, pero el que refleje la realidad de los datos y que alguien me garantice que la data está bien es lo que más cuesta en este momento. Mira que Y acá, ese no es un rol técnico, ese es un rol ajá, analítico, funcional de negocio, de persona que conozca el negocio. acá pensando en las pymes, es muy común que la persona de cartera sea la persona que recibe el formulario de clientes nuevos y la que hace el registro, ¿no? Eh, yo siempre he sido muy crítico de eso porque debería ser el vendedor o el representante de cuenta el que haga el registro base y haya unos filtros y un control de eso. Pero es que en la medida que tú vayas pasando la información de uno a otro, eso es un teléfono roto que al final nadie sabe cuál es la información que necesita. Y la persona de cartera, pues le interesa es la información para llamar al cliente a cobrar, más no la información real del cliente de dónde tiene sus sucursales, de dónde tiene, cuál es el tipo de negocio que tiene y todo eso que pues el vendedor o la persona que está en el contacto directo con el cliente sí la debería tener mucho más clara para poder hacer todo el registro. Y eso pues No. es plata. Y ahí, ¿qué me dices cuando llaman a un cliente que ya no les debe, ¿no? Por ejemplo. Entonces también termina impactando el servicio al cliente, la experiencia del Ujú, usuario, o entras a descargar un extracto y no está disponible, o entras a revisar y te mandan el código OTP al celular anterior y te toca ir otra vez a actualizar datos. ujú, Entonces, impacta tanto en el trabajo de las personas como en los costos de la compañía claro. y como en la imagen de la empresa del cliente. Va a decir como, tienen mis datos súper mal, o sea, no puedo hacer nada porque tienen mis datos mal. Yo creo que a Entonces, Soraya le ha pasado a empresas que han pagado doble factura, ¿no? Dos veces facturas de que compras, que es como, o sea, por no gestionar bien un código de un proveedor que no le pusieron como era el código o el registro. Sí, pasan cosas terribles. O No, en y las al nóminas de los final empleados. eso, o sea, traduce, y yo sigo insistiendo en que las áreas de las empresas no son islas, pero afectan absolutamente a todo. O Ujú, sea, si tú tienes un problema de data, afecta al de cartera, afecta al de contabilidad, afecta al comercial, afecta al de compras, afecta al de absolutamente a todos. Y al final, el que va a ver la queja final es el gerente, porque dice, hay reprocesos que me están costando plata. así es. Por eso es que es tan difícil monetizar los datos, saber cómo realmente cuánto te monetiza, porque sería como comparar cuántas llamadas de PQRs recibiste respecto a datos en un periodo de tiempo versus cuando ya los tengas bien, pues sí. seguramente se Sí. van a reducir un Y, montón. y lo que tú Pero decías, eso es nadie va a asumir esa responsabilidad porque eso implica quedar mal en algo a veces tan sencillo como el registro de información. Pero también puede ser quedar bien, ¿no? Decir, Sí. no estamos teniendo PQRs por temas de calidad de datos. Ujú, Ese Entonces ahí puede ser va un de factor nuevo mi diferencial. coaching. El coaching de nuevo entra a ver más los beneficios que los claro. problemas, ¿no? Yo creo que Ujú, dijiste, y para ir cerrando, porque creo que yo propongo hacer una charla de conversación a clientes y yo creo que esto sí salió como línea de negocio para manejar todo el tema de gobiernos de datos, que como lo hemos visto es un mundo, o sea, hablamos de temas técnicos, hablamos de temas de organización, hablamos de tema cultural. Y yo me voy con tres conceptos que dio Diana que para mí eran desconocidos, pero son muy relevantes y es el coaching de datos, el Canva de datos y el tema de la cultura hacia los datos, ¿no? O sea, yo creo que eso engloba todo lo que hemos hablado en este episodio y esto es para otro Es un nivel de abrebocas. podcast. Yo Este es creo el que, abrebocas de yo, episodio 1, 2 y 3. yo creo que esto vale la pena organizar un webinar realmente de gobierno de datos. Creo que abre la oportunidad para fomentar un modelo responsable hacia la información para que pues personas que ya han hecho inversiones altas en tecnología
pues como que se pellizquen y digan, oiga, estoy usando bien o no la tecnología, puedo pasar al siguiente nivel de automatización o de lo que sea, o tengo que cambiarme de tecnología porque la que tengo realmente no me sube. Y ahí estamos nosotros. Ah. Pero no, sí, un webinar realmente puede estar apoyando mucho más esto. Entonces, no, Diana, pues genial, muchas gracias. En serio, me encanta esto porque aprendo un montón, porque me da mucho más estructura en el modelo que uno tiene. Uno cree que ya se las sabe todas, pero nada, somos un mar de vacío en conocimiento siempre. Sí, no, el Total. conocimiento es infinito, pero lo mejor es poderlo compartir, el que uno ha alcanzado a capturar. Muchas gracias por eso. Muchas gracias, Diana. Realmente, ¿qué les pareció el invitado? Soraya, sé que tú viste al principio, pero Yo creo es que es un episodio de repetir y repetir. Lo decíamos, creo que en este tiempo es corto lo que uno puede decir, pero mucho lo que puedes aprender cuando hasta ahora estás inmerso. Y creo que esta parte, uno ve la problemática, siempre la queja, el tema de las áreas, los reprocesos, o sea, creo que el dolor existe y existe de una forma impresionante en todo el entorno empresarial y entender como la base y como entrar a solucionar esto desde el gobierno de datos y la importancia de eso, creo que sí, da pie para webinar, para charla, para el seminario, mejor dicho, para muchas cosas. Entonces, igual, si los que nos están viendo, nos están escuchando, quieren seminario, quieren webinar de gobierno de datos, porfa, escríbanos en comentarios que ahí les estaremos enviando información, estaremos coordinando porque sí, para mí, pese a que llegué un poquito tarde por aquello de las agendas, pero ha sido bastante interesante. Y el dolor todos lo tenemos y creo que esto es una gran cura para esos males que se presentan todo el tiempo. Y pues nada, Diana, agradecerte a ti por aceptar la invitación, por compartir un poco con nosotros tu conocimiento y experiencia. Sabemos pues que trabajas un gran nivel de datos que obviamente se ve en lo que nos mencionas y pues agradecerte por aceptar aceptar participar de este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fue un espacio también bastante enriquecedor. Gracias, Diana. Y recuerden todos YouTube, Spotify, suscríbanse y síganos ahí y compártanlo a los clientes, todos los que sean de partner de tecnología. Esto es una herramienta de venta brutal. Entonces, aprovechenlo. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, cuídense, adiós. Chao. Esto es Confesiones de un Consultor. Historias contadas por consultores para el mundo. Te esperamos en el próximo episodio.